Este martes la Asamblea Legislativa recibió la propuesta de ley en materia electoral que deberá discutirse y aprobarse a más tardar a finales de este mes de mayo. Edwin Hernández nos tiene la información. El Instituto Electoral del Distrito Federal entregó a la Asamblea Legislativa su propuesta en materia de ley electoral. En este proyecto se establece, tal y como lo ordena la Constitución local, la integración de un Congreso formado la mitad por hombres y la mitad por mujeres. El Congreso local de la Ciudad de México tiene como principio constitucional una integración paritaria, es decir, 33 varones y 33 mujeres, resultado tanto de los resultados mismos de mayoría relativa y la asignación de las listas de representación proporcional. El documento entregado a los asambleístas se divide en 7 temas: agrupaciones políticas locales, alcaldías, Congreso de la Ciudad de México, educación cívica y construcción de ciudadanía, estructura y funcionamiento del Instituto Electoral Capitalino, proceso electoral y participación ciudadana. El presidente del IEDF, Mario Velázquez, señaló que en la propuesta que elaboraron se plantean, entre otros, topes de gastos de campaña, voto en el extranjero, causales que conforman la violencia política de género, así como el voto efectivo. Es una tarea compleja, sin duda, pero estamos aportando los elementos para que en la legislación electoral se advierta todos estos elementos y desde luego queden debidamente regulados. El consejero explicó a los asambleístas que las propuestas en sus manos responden a criterios técnicos no políticos que ayudarán a nutrir la norma emergente. Finalmente confió en que los legisladores tendrán listas estas leyes en tiempo y forma. Sergio Villanueva en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.